buenas a todos de nuevo. Después de más de un año volvemos con One Piece acá en el Sucucho. Por fin, la saga de Skypiea la tenemos hoy, porque esto es algo que vengo pateando, sí, fácil un año, de que incluso a los invitados de hoy les dije, che, vamos a grabar Skypiea. Sí, sí, a mí me encanta, me gustó esta saga, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a grabarla ahora cuando me lea los mangas. Me leo los tomos de manga, repasé el anime en latino, todo joya, lo fui pateando y llegó el 2025 y por fin llegó Skype al Sucucho. Así que seleccioné a un par de amigos para esta travesía que los voy a presentar, que son Martín Ibáñez. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo estás, manija? Bueno, gracias por darme un espacio acá debutando en esta sección dedicada a One Piece. Y yo, de todas maneras, celebro que vayas pateando estas secciones, así me das tiempo a ponerme al día. Y de acá encarando a futuros próximos programas. Así que bien, contento de estar acá. Así que sí, genial, Martín, genial. Vos que empezaste a verlo hace relativamente poco, aproveché para meterte en este mundillo. Así que bueno, y ahora el otro invitado, también que lo tengo pospuesto ya hace más de un año, pobre Diego. Así que bueno, ¿cómo andás, Diego Laura? Todo bien por acá. ¿Qué te voy a decir si igual los fanáticos de One Piece estamos acostumbrados a esperar? Somos gente que está iniciada en el arte de la paciencia, así que un año para un lector de One Piece no es nada. Eso, así me gusta. Trasca, bueno, este es, ¿cómo te puedo decir? Es un arco que ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero es un arco quiebre en lo que es la historia de One Piece, por todos los condimentos que trae, de lo que se venía y todo lo que se va a venir, con lo que nos está contando en el presente Oda, que tiene mucho que ver con esto, con el hate que está recibiendo esta saga, digamos, que, que vamos a debatir sobre eso también sobre el final. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es el mundo de One Piece después de Arabasta. Después de esa saga, como siempre, Oda te muestra qué está pasando en el mundo con ciertos personajes, no solamente se centra en lo que son los protagonistas, sino que aprovecha para ir hablando de otras cosas. Esto fue saliendo durante la saga, pero prefiero contarlos ahora de quiénes fueron los personajes que fueron apareciendo. Primero hay una reunión, la Marina hace una reunión con algunos de los Shichibukai, ¿no? Con los que fueron en realidad, porque los convocaron a los 6 que quedan y fueron 3 nomás, que fue Kuma, Doflamingo y Ojo de Halcón. En esa reunión se debate lo que vimos en la saga anterior, que, bueno, Luffy derrotó a Crocodile y están buscando un reemplazante. ¿Quién sería apto para ser un nuevo Shichibukai? En ese transcurso de la reunión, aparece sobre una de las ventanas un personaje misterioso, uno de los varios personajes misteriosos que nos va a mostrar Skypiea, que viene a proponer cierto pirata, a Marshall Teach. Bueno, Sengoku le dice, mira, ese no es muy conocido, así que no tiene por qué ser un Shichibukai, tiene que tener un renombre, tiene que tener cierta fama en lo que son los mares. Y bueno, este personaje misterioso, Lafite, le dice, mira, te vamos a traer algo sí, como dice Martín, te vamos a traer algo, un currículum que va a decir, va, con esto sí podés entrar. No se sabe al momento de qué se trata, y bueno, a lo largo de Skype ya nos vamos a ir enterando. Pero bueno, después de eso pasamos a lo que está haciendo Baggy el payaso, que sigue en la búsqueda de el tesoro del Capitán Jones. Capitán Jones es un pirata de la tripulación de X-Beck, que conocemos hoy en día, que es de esa tripulación, que ese pirata fue asesinado por su propia tripulación y porque él había escondido todos los tesoros que tenía. Entonces Baggy anda tras de esa historia, trata de encontrar el tesoro, viendo el mapa que pueda encontrar, cualquier pista, lo que sea, y en una de esas cuevas, cuando sale, se encuentra a Ace, reconoce que Ace es uno de los comandantes de la tripulación de Barba Blanca, que es uno de los 4 Yonko, uno de los personajes más fuertes, que a su vez es uno de los personajes que tenía rivalidad con Roger, que estaba a la altura en fuerza.
Y bueno, acá te muestra, o sea, eh, que Baggy lo conoce a Barba Blanca. Raro que lo conozca siendo un personaje tan débil y que era en el este que estaba así, en el mar del Sí. este, siendo que las leyendas de los piratas más fuertes están en el Nuevo Mundo. Es medio raro, ¿no? No sé. Pero bueno, también con el tiempo Oda nos va develando más cosas sobre estos personajes. Y otro de los acontecimientos en el mundo es el reencuentro, el cruce de Barba Blanca con Shanks. Ellos se encuentran porque Shanks lo intercepta para tener una charla sobre cierto pirata. Así que digamos que eso es lo que está pasando en el mundo en el momento que los Mugiwara salen de Alabasta. No sé qué tienen para decir ustedes de esto. ¿Qué les Que en pareció realidad esta muestra del mundo? el encuentro entre Barba Blanca y Shanks primero no es entre un intermediario de Shanks y tras el rechazo por no tener Sí, la presencia exacta de Shanks, ese tiene que acudir a él. claro, le Sí, dice, sí, no, ¿quién sos vos para venir a... Que venga él, ¿viste? Claro, Que yo ponga lo la que lo cara. escapo nomás. Sí, con Pichi no, dijo. sí, sí, me parece que, o sea, efectivamente después se ¿Y encuentran vos, Diego? más sobre el final. No, no, que Shanks y Barba Blanca se encuentran más al final del arco. Como bien, como vos decías, lo que estuviste resumiendo es algo que va pasando intercalado, ¿no? Porque si bien Skypiea es tomado como una saga entera, es medio que Haya y Skypiea funcionan como dos arcos enganchados y en el medio pasa mucho de esto. Y yo la verdad que lo estuve releyendo para hoy, para grabar, y no me acordaba que se introducían tantos elementos clave, digamos, ¿no? Porque o sea, bueno, un poco comentaste ahí, aparece la tripulación de Barba Negra, ya vamos a hablar más de eso, pero si mal no recuerdo, creo que es la primera vez que vemos al Gorosei, ¿no? Como a la mesa chica de los Tenryubito, de los dragones celestiales, y también es la primera vez que empezamos a ver cómo funcionan los poderes del mundo, ¿no? Creo que incluso Sengoku habla de los tres grandes poderes, ¿no? Que es la Marina, los Ichibukai y, y ¿cómo se llama? Y los cuatro emperadores. Claro, y todas estas cosas hasta ahora creo que teníamos algunos detalles, bueno, la aparición de Hawkeye en el primer arco, después el tema de los Shibukai entra más en foco con Cocodrilo, pero recién acá es como que se corre el telón de todo, y un poco como vos decís, releyendo esto yo no sé, creo que Manija estás al día, pero, o sea, el que está al día con el manga y lo lee diferente, ¿no? La introducción del Gorosei, con todo lo que significa hoy. eh, y sí, como que realmente en ese sentido un poco lo que vos decías de que es como un quiebre, es que es un poco donde como empieza a entrar en foco el mundo más grande, ¿no? Si bien en One Piece siempre como que se va agrandando el mundo y creo que eso es cierto más o menos hasta el final de la primera mitad, ¿no? Hasta la guerra, pero acá me parece que es un momento donde eso como que entra en foco todas las estructuras que están en movimiento y que de hecho en el momento en que las lees originalmente no llegas a cazarla del todo, de hecho, no sé, tipo, lo que uno podía pensar en su momento de Kuma no es lo que puede pensar hoy, ¿no? Pero sí, es un montón de información junta que Sí. te tira. Sí, 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 te van bombardeando con información, personajes, situaciones que vos decís, viste, que te van dejando como lo que yo decía de Baggy, que, o sea, están buscando el tesoro de un pirata que lo empiezan a nombrar acá, que tiene cierta relevancia cuando están en Impel Down, que después se lo vuelve a mencionar también anteriormente ¿cómo es? En el arco de Moria, en Thriller Bark, Thriller que Bark. también en la actualidad tiene presencia, o sea, todo y fue siempre es algo de lo que va atrás y lo que se relaciona con Baggy, a lo que es Capitán Jones. Porque bueno,
como Oda, como todo, te va tirando cositas que después con el correr de las sagas vas diciendo, uy, mira, esto era lo de tal y tal saga, lo que siempre decimos todos los fanáticos de One Piece, que va dejando esas cositas lindas para el futuro. Sí, sí, realmente o sea, no es ninguna novedad, ¿no? Pero es una obra que ya por la misma cantidad de historia que tiene, digamos, como que premia la relectura, digamos. O sea, la tenés que leer por lo Sí. menos un par de veces para poder, o sea, una vez que leída toda, la volvés a leer y ves cosas que no viste. De hecho, yo, por ejemplo, en esta parte donde aparece vos la descubriste como figura misteriosa, ¿no? La Fit, que es el que lo propone a Barba Negra como Shichibukai. Yo no sé por qué tenía la idea de que la FIT se sumaba después a la tripulación, no que era de los originales, porque me había quedado con esa foto de ellos cuatro caminando, eh, y no, ella como que está con Barba Negra desde el principio, ¿no? Así que sí, como que hay que releerlo cada tanto. Claro, se ocupan mucho de decir, como hacen también los Mugiwara, ¿no? Que ciertos personajes están en un lado y otros en otro, entonces ahí van maquinando diferentes situaciones y cosas. Y todo esto que pasa en esta saga pasa en 2 días y medio, o sea, porque desde que salen de Alabasta hasta que llegan a High, a Motown, pasan esa noche, a la siguiente que van a Skypiea, lo que pasa en Skypiea, después de los de Skypiea, siguiente noche ya al otro día, ya se toman el palo, o sea, son 2 días y medio de lo que es toda la historia en esta saga. No, eso igual Y sí. pasan cosas Hay, hay, a hay otras. youtubers que, sí, sí, no, hay youtubers que se toman el laburo de como reconstruir temporalmente cuánto tiempo pasa desde que Luffy emprende el viaje hasta que llega el timeskip y después del timeskip hasta ahora Sí, y es irrisorio porque por ahí pasa todo en 2 semanas, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? Como va saltando de poder así en 2 semanas, pero bueno, no, no importa. claro, lo único que no tenemos registro es de lo que pueden tardar de isla a isla, digamos, porque no se sabe exactamente las distancias, con cuánto puede tardar un barco, dependiendo de todo, porque también los mares esos son mares raros, entonces no, a ciencia cierta no se sabe, pero se sabe el tiempo que pasan en cada isla más o menos, entonces uno va deduciendo que, qué sé yo, la historia son 2 años y 3 meses en total de lo que va ahora con el time skip. No, Sin ese time skip pero serían 3 meses. además, Sí. ¿cuánto tiempo tarda Chopper en recuperarlos a todos? Porque pasa todo en muy corto tiempo y bien rotos los personajes, si te puedes a pensar. En una semana se cagaron a palo como 10 veces. O sea, no, Sí, no es lógico, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en ponerse en de pie de vuelta? recuperarse, sí. Claro. Sí, esa es otra también, el tema de cómo se curan. Porque vos cuando ves de una saga a la otra, ya ves que se están terminando de curar, que esto, que lo otro. En un arco a otro, ves que las heridas van sanando, pero de una saga a la otra, cuando termina una saga y empieza la otra, ves que ya están como nuevos directamente. Es como al inicio, cuando Zoro peleó contra Ojo de Halcón, que estaba todo herido, todo, que fueron a, ¿cómo se llama este? A pelear contra Arlon Park, que ves que todavía tiene un Claro. poco las heridas abiertas, pero después cuando van a Longtown ya se ve que está mejorando, pero ya cuando pasan al Red Line ya ves que tiene un cambio Zoro, ya está sin las vendas directamente. Eso ya en las anteriores. Eh, Así que bueno, después de esto del resto del mundo, retomamos lo que era la salida de Arabasta, que recordemos que cuando se van de Arabasta se une a la tripulación voluntariamente porque ella se le antojó, fue Nico Robin, que de repente se subió al barco y apareció ahí arriba y bueno, están debatiendo los Mugiwaras eh, si la aceptan o no. Y bueno, ella como nada que ver a la personalidad que te mostraron al inicio en Alabasta, ahora es una mujer más, eh, no sé si alegre, pero también calladita, más reservada, se la nota mucho más inteligente, no el tipo de mujer que vos decís, esta va a la pelea de una. Es Entonces, el en eso que personaje están fuerte, pero inteligente, cosa que por ahí Zoro, Sanji sí, o Luffy no, son matones nomás los tres. sí. Entonces como que va haciendo cositas como para que todos la acepten, ¿viste? Le juega por el lado de la plata a Nami, ¿viste? Como diciéndole que Zoro es todo. Y se une, bueno, podría decirse una arqueóloga, viene a ser Robin, ¿no? Diego. Sí, 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 arqueóloga, historiadora
Y bueno, como que todavía al Pero principio no lo sabemos, pero para el final de la saga queda claro que es una figura clave de la tripulación, digamos, como sin ella no se puede llegar al One Piece, ¿no? sí, sí, de la tripulación y del mundo de One Piece en general, porque, o sea, ella es la única persona capaz de leer los Poneglyph, o sea, hasta este momento, ¿no? Es la única persona capaz de leerlos y, bueno, fundamental en todo sentido. O sea, es algo que el gobierno quiere hacer desaparecer y es algo que los Mugiwara tienen en el barco. Es Que un... por eso Algo justamente es tan curioso, buscada, ¿no? algo curioso de esta incorporación de Nico Robin es que se incorpora al final de Alabasta y este no es su arco, este Skypiea, que es el arco que sigue, no es su arco de introducción en realidad. Es el que viene después. O sea, es todo un arco que todavía no vas entendiendo por qué eligieron Oda, por qué eligió incorporarla, por qué se suma a esta tripulación. O sea, todavía está en un veremos, en un proceso su estadía ahí. Tarda 2 arcos recién en introducirse como tal. Sí, eso es cierto. Sí, en Todo general es después. como cuando se introduce al personaje, como que viene el flashback de una, digamos, Claro, y que quizás también por eso después el flashback de Robin es tan potente, ¿no? Porque como tenés un tiempo para encariñarte con ella, la ves en acción, ves lo que sabe hacer, lo importante que es, y después te tira el flashback, ¿no? Como 10 15 tomos después, ¿no? Mm. De todo esto, los Mugiwara iban navegando como unos campeones y de repente pasa algo que a mí, desde la primera vez que lo vi, me fascinó. El hecho de que ellos vayan en el mar y de repente caiga desde el cielo un galeón enorme, mucho más grande que el Going Merry. Te juro que la primera vez que lo vi, yo dije, ¡fa, chabón! ¿Qué es esto? ¿Viste? Porque, o sea, no te imaginás que está cayendo, porque en ese momento, la primera vez que uno lo ve, no sabe que van directo a una isla del cielo. Entonces, como que de repente que caiga semejante socotroco del cielo, yo, ¡fua! Qué zarpado! O sea, ¿qué onda? Y cuando se descubre que, bueno, cae un mapa que dice la isla del cielo todo, ahí nos vamos dando cuenta de que van a tener que ir a una isla del cielo. De hecho, el log post que tiene Nami, de repente ellos piensan que se rompió porque está apuntando para arriba, pero en realidad es que el magnetismo está arriba, o sea que arriba de ellos hay una isla que vendría a ser Skypiea. Y eso también me voló la cabeza, porque veníamos de islas terrenales, ¿no? Islas comunes, que vos decís, es un barco que va de isla en isla, pero ya irte a una isla al cielo, ¿cómo es que existe una isla al cielo? ¿Cómo puede ser que una isla se mantenga en el cielo? ¿Qué clase del cielo tiene el mundo de One Piece? Todas esas cosas que te empiezan a maquinar la primera vez que los ves, me pasó a mí por lo menos. eh, ¿Y qué van a encontrar ahí arriba? ¿Y cómo van a subir? Porque ¿cómo subís a una isla del cielo? Puede haber, se nos pueden ocurrir mil formas, pero Oda nos muestra una forma muy, muy rebuscada para subir. Cuestión que después de que cae el galeón, mientras se hunde el galeón, ellos aprovechan para meterse y a ver qué pueden encontrar. Y se dan cuenta que es un galeón de unos 800 años, si no me equivoco, más o menos de viejo. Eh, Tengamos en cuenta que según la ruta, según la fecha de la ruta marítima, no me acuerdo cómo era, vendrían a ser el año 1600 en One Piece. Y eso pasó hace 800 años más o menos, el galeón ese. Así que pueden encontrar cosas raras. Bueno, obviamente van a encontrar objetos viejos. Yo pensé que iban a encontrar algún tesoro o algo, pero terminan encontrando algo muy raro que lo encuentra Sanji y es la foto de una mujer con una estaca clavada. Rarísimo, porque te muestran bien, no del todo bien la imagen, pero se ve que es una mujer, que es un misterio, sigue siendo un misterio hoy en día, que se, que se especula con que puede ser ¿cómo es? No voy a decir quién porque Martín no va por esa parte. Pero bueno, actualmente se jode con ese cuadro. Mira, no Cuestión sabía que, que había teorías en torno a la foto esa. sí, a los antepasados de los Nefertari. mira, lo podés Ah, decir porque hasta que llegue al día ya me voy a haber olvidado después se olvida. de esa Bueno, situación, claro. ¿viste Lily, la de Arabasta? Sí. Bueno, actualmente en uno de los arcos actuales se dice que
es una D, ¿no? Es uno de los D, y que tuvo un antepasado que no muestran la cara, que es una de las Nefertaris más antiguas, de las épocas del siglo vacío. Cuestión, esa imagen que se parece un poco a Lili, Lili era así, sí. Sí, Lili. Vivi, Lili, nada que ver, perdón, a Nefertari Vivi, y entonces relacionan esa imagen con los antepasados de Nefertari, con la antepasada esta, una de los reyes. Claro, no, la antepasada es Lili, ella es Vivi. Claro, Mirá, no sabía es, que estaba esa teoría. sí, están teorizando No, mucho. Cuando salió lo de Nefertari, que el antepasado, la de Lili, digamos, lo relacionaban con esa imagen que justo apareció en un barco y con un coso. Y a su vez, en el barco encuentran un cofre tesoro, que ese cofre tesoro trae un mapa. Ese era, ya se me mezcló. El cofre traía el mapa de la Isla del Cielo, no, la Isla del Cielo había caído aparte. Sí, no me acuerdo qué traía Había ese caído cofre. con el barco, creo. Sí, el cofre no, se me olvidó que traía el cofre. Pero bueno, cuestión que mientras los Mugiwara están, bueno, Zoro, Sanji y Luffy están abajo, de repente aparece un barco tipo pesquero, de esos barcos que levantan la mugre del mar, digamos, son los barcos muertos eso, para tratar de ver que encuentran oro o antigüedades y esas cosas. Y bueno, uno de esos barcos también ataca a los Mugiwara, todo. Después de eso se termina alejando porque aparece una tortuga gigante, que son esos reyes marinos enormes, enormes, y ese mismo rey marino se asusta porque de repente en el cielo aparecen unas figuras con alas inmensas, tipo sombras gigantes, que hasta los Mugiwara diciendo, la puta madre, ¿qué carajo es esto? Se cagan hasta las patas y todos salen corriendo con los barcos al palo hasta que pasan esa zona, donde se despeja el cielo porque se puso de noche de repente. Es uno de los misterios que te muestran acá en esta saga que se resuelve sobre el final, ¿no? Y bueno, cuando salen de ahí, van directo a lo que encuentran, que es la primera isla, que es Monktown, que es una parte de la isla de Haya. En esa isla, es una isla, como puede decir, un paraje para piratas. Es como para todos los piratas que vayan, que tienen bares, pueden hacer lo que quieran. Como una zona sin ley para piratas, digamos, porque no interviene la marina ahí. Cuestión que en ese lugar, cuando van a buscar información, se encuentran con varios personajes enigmáticos y se encuentran con uno que está en un bar, que es el personaje mejor presentado de la historia del manga en general. Te presentan a un don nadie, que vos decís quién carajo es este boludo que está 2 segundos y se va, que no tiene pinta de nada y termina No siendo da ni uno de 2 los pesos. Vos ves el diseño y no da ni 2 pesos por él. No, y termina siendo uno de los personajes, el antagonista más grande de One Piece. O sea, decís, la concha de oro, ¿cómo lo presentó Oda? Es un hijo de puta. Es genial esa parte, no sé qué les pareció esa parte cuando al final Sí, pero vemos que además es un no pirata. solamente él, sino su tripulación en ese momento, exceptuando el que estaba afuera, como dijo Diego hoy, también son presentados como todos casuales. Y después en un momento te muestran a todos juntos y entendés, mirá, al final era un equipo y son lo más Sí, polentas. Porque a la par que te va mostrando esto, te va mostrando qué está pasando con Ace, que está vinculado también con estos personajes. Entonces sí, lo vas entendiendo de a poco. que además te presenta estos personajes y otros más de otra banda, que es parte de la banda que vamos a ver más adelante, que es Doflamingo, que es Infumables. Bellamy y la tripulación de Bellamy, que, claro, vos ves que son los chabones Ortivas, pero que ellos van en grupo, que vos sabés que es un grupo pirata, pero los otros no, los otros te los van presentando todos recontra separados. O sea, uno no se da cuenta de que termina siendo la tripulación hasta cierto punto de la historia acá. Pero bueno, acá aparece la no, nena Bellamy, que decías, sí, Diego. no, que me quedé pensando, dando un pasito para atrás, de que yo estoy de acuerdo con vos en que me parece que es uno de los mejores arranques de un arco en One Piece, la caída del barco y eso es espectacular.
pero sabes que releyéndolo esto y toda esa primera parte hasta que llegan a Haya, eh, me queda pensando que es algo que se comenta a veces de que es lo que uno extraña en la segunda parte de One Piece, no post timeskip, y es cuánto tiempo se toman entre arco y arco para como vivir con los personajes arriba del barco, ¿no? Y ellos haciendo Sí, chistes, interactuando, son varios capítulos, casi un tomo, y eso ahora por la misma necesidad de que Oda tiene que terminar la obra antes de morirse, eh, como que esos tiempos se han ido reduciendo y la verdad que cada vez que vuelvo a leer esa parte, como que me doy cuenta de cuánto extraño esas interacciones eh, y problemas más mundanos también, como esto que comentaba vos, de que se encontraban tesoro o no, y siempre están corriendo a la liebre, ¿no? Siempre le falta plata, y eso es algo de lo que ahora no se habla más, por ejemplo. Y otra cosa que también me di cuenta releyendo es que hay como un chiste que hacen como un chiste visual, que hacen como cada vez que alguien dice algo que no va o algo como inapropiado, hacen como con un gestito con la manito, que yo no me acordaba que lo hacían, que ya no sí. hacen más. Eh, entonces sí, eso es como, eso es lo que está bueno y por lo cual mucha gente prefiere la primera parte a la segunda parte, ¿no? Como bueno, siempre están los que le gusta más Dragon Ball que Dragon Ball Z. eh, Como que eso es algo que un poco como que sí que se extraña por la necesidad de que como todo tiene que hacer el desenlace de todas estas ideas que ahora estamos diciendo que va plantando, como que no hay tanto espacio para eso. Eh, y después ya con respecto a Barba Negra y la introducción de los personajes, eh, digamos, acá estamos ante una introducción, como decían ustedes, que es como o por lo menos aparentemente podría ser el villano principal o el antagonista de Luffy, pero realmente nunca lo hemos visto, como nunca se le ha dedicado un arco por completo, siempre lo hemos visto que aparece en momentos clave, como dando saltos de poder y de posición, pero realmente creo que nunca lo vimos mucho más de lo que lo vemos acá, entonces es todavía como un misterio abierto, ¿no? Y de hecho hay un par de escenas en las que los que hacen teorías, el otro día estaba viendo un video de teorías sobre Barba Negra, de que, bueno, por uno la escena esa en la que Barba Negra dice que los sueños no tienen fin, ¿no? Y que siempre se destaca porque es una página que es bastante única dentro de la serie, ¿no? Porque es una página doble, está Barba Negra de un lado y Luffy y Nami y Zoro, que no casualmente son como los primeros tres del otro y todo blanco, sin fondo, que siempre dicen que eso lo hizo Oda como para subrayar que la escena es importante, pero todavía no sabemos qué significa esto, ¿no? Hasta que no se resuelva o haya un flashback de Barba Negra, no lo vamos a saber. Y después hay otro comentario que yo la verdad que cuando lo leí en su momento, de hecho yo creo que leí el manga entero 3 veces ya, nunca lo había casado, que en ese momento, en ese cruce, Nami dice algo de no sé qué, de no, que parecía peligroso, qué sé yo, y tanto Zoro como Luffy dan a entender de que Barba Negra es más de una persona, ¿no? Hace Y referencia a ellos. Claro, claro, ellos, un plural. pero es un tema debatible, pero muy debatible en el fandom lo que pasa ahí, porque dice, como decías vos, que dice, qué tipo raro, o una cosa así, o qué le pasa a él, una cosa así, y ellos dicen, no, él no, ellos. Pero también se puede hacer alusión a lo que se teoriza de que Barba Negra tenga varias personalidades, o de que estén hablando también de que se hayan dado cuenta de que están los demás de la tripulación de él en Mountain, ¿no? Cerca, en diferentes situaciones. Entonces se teoriza muchísimo sobre eso. Hoy en día nunca se ha explicado qué significa en realidad eso que dijeron. Así Sí, que además calculo también que se hasta agarran el final que de la obra no lo vamos a ver. la bandera de la tripulación de Barba Negra no es una calavera, sino son tres, ¿no? Sí, Entonces también siempre especulan con esto que tiene tres personalidades, o bueno, en algún momento también especulaban que tenía la fruta la el fruta del cancerbero. perro del cancerbero. Pero sí, como digo, todavía son, o sea, son misterios que se introdujeron
en estos capítulos del manga que salieron publicados en Japón en 2002 y 20 años después todavía no, no sabemos la respuesta. Sí, pues son esos misterios, viste, que te la dejan picando a la libre interpretación de todos. Entonces cada uno va a decir, yo para mí era esto, para mí era aquello, y nunca nos vamos a poner de acuerdo hasta que no termine One Piece y no se explique todo o la mayoría de todo lo que hay, no lo vamos a saber. Así que es un tema de forro Oda que nos deja con estas incertidumbres, viste. Que eso también es lo que te atrapa. Son estas cosas que vos te dejan pensando, te dejan maquinando y más te enganchás con One Piece. Porque pasan muchas sagas, muchos arcos que hay cositas que te va dejando como esto. Que a uno lo enloquece y por eso se enamora de One Piece, sin darse cuenta. Cuestión que antes de cruzarse con esto que decíamos de Barba Negra, en el bar tuvieron un pequeño conflicto con Bellamy. Como dije, Bellamy es uno de los ¿cómo es? Uno de los piratas de Doflamingo. Que bueno, Doflamingo lo vamos a conocer mucho más adelante. Pero acá Bellamy se hace el poronga porque claro, yo tengo la recompensa de 50 millones, vos quién sos, que vos tenés una de 30, yo tengo la de 50. Sin saber que se actualizó la nueva recompensa de Luffy, que pasó a ser de 80, ¿era, no? 100. En ese momento pasó a ser de 80. Cuestión que, bueno, como que le dice a Zoro como que no peleen y se dejan golpear. Bueno, Nami ahí se enoja y ahí es donde lo saca y lo encuentran a Barba Negra después que hablan sobre esto que estábamos hablando recién. Después de esto, vuelven al barco y ahí Robin había encontrado un mapa, porque ella también fue a buscar información, sobre la isla completa de Haya. En uno de esos lugares, también ella encontró información sobre la persona que vive del otro lado de la isla de Haya, que es un personaje, no me acuerdo cómo era que lo presentan, pero bueno, vamos a decirle personajes misteriosos hasta que lleguen. Ellos pegan la vuelta de la isla y van a buscar este lugar de la parte de Haya. Y bueno, se encuentran a un chabón que estaba buceando, que el chabón lo primero que hace, muy hostil, donde los ve ahí, los ataca. Se pelea con Sanji y todo, nos damos cuenta que es un chabón fuerte, pero a su vez se termina desmayando por el problema de cierta enfermedad que sufren los buzos, ¿no? También él nada sin ningún tipo de equipo, él a pulmón nomás. Él se mete en profundidades y la presión del mar le hacía mal al pecho. Bueno, Chopper lo cura y el chabón ahí se da cuenta de que no son ladrones que van por el oro, porque siempre están esas personas que tratan de robarle. Y acá es donde nos muestran que aparecen los personajes que habían atacado el barco de los Mugiwara anteriormente, que son amigos de él, que ellos le dicen padre también porque él los había ayudado en cierto punto. Cuestión que en esto también Nami encuentra un libro del mentiroso Nolan. El mentiroso Nolan es un personaje ficticio que te lo muestran en el libro, que en realidad es un personaje real, pero la historia que cuentan es media ficticia porque en realidad es un relato un poco mentiroso. Cuenta de la historia de un botánico, arqueólogo no, ¿cómo era? Era Sí, no, botánico sí, explorador. Explorador, no me salía. Es un explorador que andaba buscando, bueno, plantas y cosas en ciertas islas, todo, hasta que llegó una vez a una isla donde encontró mucho oro. Después de esa isla, él volvió a su reino, le dijo al rey, mirá, encontré la isla de oro. Surcaron los mares con el rey y mucha gente para ir a buscar ese oro, pero cuando llegaron el oro no existía. Desde ahí se conoce a Nolan como Nolan el mentiroso. Eso es una historia que te presentan ahí, que después nos muestran realmente cómo es la historia de Nolan. Cuestión que Cricket, este personaje que estaba sumergido en el mar, el chabón anda buscando, es un antepasado de Nolan, viene a ser un bisnieto, una cosa así, porque la historia de Nolan pasó 400 años en el pasado. El es un chabón se sumerge... exactamente, es un descendiente y que carga con el peso de que toda su familia es catalogada como los hijos del mentiroso. Entonces medio que quiere limpiar ese honor.
Y él, para limpiar ese honor, trata de buscar ese oro o esa ciudad de oro en el fondo del mar, porque si desapareció, lo más lógico sería que se haya hundido el oro o la isla en sí. Y bueno, él trata de limpiar el nombre de la familia buscando ese oro, así mismo le cueste su propia vida, ¿no? Y el tiempo que le lleva a hacer esto. No sé qué les pareció esta parte a ustedes, todo lo que es la presentación de Cricket y lo que es el mentiroso Nolan acá. Sí, Ah, inclusive él está buscando, perdón, Diego, perdón. Él no, está no, buscando no. los tesoros abajo, ¿no? En el fondo del mar, porque justamente hasta ese momento es ilógico la idea de una isla en el cielo, porque además en el cuento de Nolan, su última frase antes de morir es, ya sé, si el tesoro no está acá, se debe haber hundido. Justamente es a lo que hace referencia. Entonces es por eso mismo que tras esa frase él decide emprender esa búsqueda eterna en el fondo del mar. A mí me gusta bastante, hasta el momento no encontramos conexión con esta historia popular del mentiroso con la isla del cielo, no encontramos ese sentido. Creemos que es solamente una historia para presentarte a este pariente suyo, pero bueno, después va a tomar mucho más peso, y me gusta hasta el momento. Sí, no, de hecho es una parte que por ahí puede pasar medio desapercibida, porque es como una especie de precuela de Skypiea, pero sí, me parece que, y de hecho me parece también que tiene como un peso por sí misma, si la lees en retrospectiva. Por un lado, la historia del mentiroso Nolan es una de las pocas veces dentro del manga donde como que cambia el estilo de dibujo, ¿no? Porque Claro, vemos la historia de Nolan contada como con ilustración tipo de Sí. cuento infantil, que eso es algo que casi no pasa nunca, sino muy pocas veces dentro del manga. Eh, Eso te marca también como lo señala como algo diferente, ¿no? Como especial. Pero incluso también pensaba sabiendo lo que sabemos de los que estamos al día, también como el mensaje porque además es un personaje que una vez que ellos emprendan ¿cómo se llama? Como el viaje al cielo, por, como que no vuelven atrás, no lo vuelven a ver a Cricket. Eh, pero en el momento, creo que cuando los despide, que Cricket le dice, como, deja que el resto se ría, ¿no? Como que vos haces tu gran aventura, ¿no? Como no te importan las risas, y eso también me parece que por ahí es como una pepita de sabiendo lo que sabemos ahora, ¿no? Acerca de la risa y acerca de la aventura, como son palabras que toman otro significado con todo lo que viene después, ¿no? Como que también resuena con los temas de la serie en general, ¿no? Bueno, y ni hablar que después esto va a profundizar más adelante en el arco, pero es una de las razones por las cuales a mí también este es mi arco favorito, por este contraste entre, entre lo que la gente cree o la historia que se cuenta y la historia real, ¿no? Y que no necesariamente están alineados, que es como que se introduce ese tópico de la historia que es medio como el eje central temático del arco, ¿no? Y que también se va a profundizar en la próxima parte con lo de Robin, pero eso es como un tema importante, ¿no? De que las historias que se cuentan no siempre son las de verdad, y a veces que hay gente que sufre, ¿no? Por esas mentiras que se cuentan tantas veces que terminan transformándose en la verdad, ¿no? Sí, además deja varios datos porque se menciona que es un cuento muy famoso en el Mar del Norte y ahí descubrimos que, porque lo dice Sanji, dice, sí, es muy famoso en el Mar del Norte donde yo vengo. O sea, acá nos damos cuenta que los Mugiwara son muy apegados, pero nunca se habla del pasado de ellos. Por algo se remarca siempre en todo One Piece que a Luffy no le interesa el pasado de la gente, le interesa el presente. No es una persona que viva pendiente del pasado o que le esté preguntando cómo eras vos de joven o qué hacías vos, che, ¿por qué eras un chabón jodido antes? No, a Luffy lo que le importa es el presente. O sea, por más que haya sido lo que haya sido en el pasado, si vos en el presente le caes bien al chabón, el chabón te acepta. Entonces acá vemos el dato este de que, bueno, el primer dato de Sanji que viene del Mar del Norte. Tengamos en cuenta que a Sanji lo conocimos
arriba de un barco cocinero, sin haber sabido de Claro, dónde sí. venía, ni nada de la familia, ni nada. Simplemente fue un chico abandonado. Cuestión, el otro dato importante también es que en el libro ilustrado, en este libro que está ilustrado con ese tipo de dibujo, siempre lo muestran a Nolan sonriente, feliz, mintiendo pero con una sonrisa, cosa que no es así, porque el chabón terminó sufriendo porque nadie le creía en cierto momento. No solo él, sino tanto su familia como las generaciones venideras sufrieron por el simple apellido de Nolan, porque la gente no le creía nada. Y después otro dato importante que tenemos acá es que el Cricket les dice, bueno, tengo una bitácora de mi antepasado, que acá pueden ver todo lo que él hacía, todo el viaje y las cosas que él relataba. Bueno, dice que todo el viaje que él hizo, dónde fue, qué tipo de oro había, que había una campana, que esa campana sonaba, todos los detalles. Entonces, no pudo haber sido una mentira, como decía Cricket, si el chabón se dedicó a detallar tanto el viaje. Pero algo pasó. Y bueno, Tanta gana de cuestión, mentir tenía que se puso a confabular todos los claro, detalles de tanto profundo. eso, ni que fuera Juego de Tronos, ¿viste? Que está interminado, que no está terminado. Digo. Sí. Cuestión que a todo esto, los Mugiwaras planean ir a la Isla del Cielo. Entonces el chabón le dice, bueno, ya que ustedes están decididos a ir a la Isla del Cielo, hay una forma de ir. Una forma un poco rústica, porque acá hay una especie de desastre, no sé si decir un desastre meteorológico o no. Bueno, hay algo en el mar que tiene el nombre de Cumulus Regal, Es un que es fenómeno, un un fenómeno fenómeno, no me meteorológico. salía. Sí. Fenómeno meteorológico muy extraño que sucede 2 o 3 veces al mes, donde parece ser que hay como un agujero en el piso del mar, que donde hay agua, que a su vez abajo de eso hay una especie de lava, que eso recalienta hasta cierto punto, que sale con presión, sale como un geyser. Entonces eso, dice, sale una trompa muy, muy, muy grande hasta la altura de las nubes. Tal vez esa sea la posibilidad que ustedes tienen para subir al cielo, le dice, ¿viste? Pero para saber, ¿cómo es? ¿Dónde va a salir? Hay que ir a buscar cierto pájaro, un ave que siempre mira al sur. Esto es random, pero es hermoso. Porque vos decís, ¿cuál es el chiste de que exista un ave que solamente mira para el sur? Vos al ave la girás para el norte y el ave va a girar el cogote para el sur. Va a seguir jodiendo. O sea, para donde vos lo gires, él va a mover el cogote para el sur. Hagas lo que hagas, siempre va a mirar para el sur. Eso Claro, también la tiene su explicación que explicación. se da, la Sí, explicación que se da ahí es que como ellos en general navegan usando ¿cómo se llama? El log log post, post. como ahora, como el que tienen ahora está trabado apuntando a la isla del cielo, eh, no saben, o sea, en el mundo de One Piece no existen las brújulas como existen en el mundo nuestro, Sí. ¿no? Que las brújulas siempre apuntan eh, al norte. Entonces, por eso necesitan el pájaro para poder orientarse, no para que Nami se pueda orientar, no, porque los demás no saben dónde están parados. eh, Me olvidé de pero sí, es unas mencionar soluciones algo. simpáticas. Me olvidé de mencionar algo mucho antes, ¿no? Del inicio de esto, que después de que cae el galeón y son atacados por un barco, que son estos amigos de Cricket, eh, no me acuerdo si era Nami o Robin, roba un log post, Robin. pero es Robin roba un log post, pero en realidad es un Eternal post. ¿Cuál es la diferencia? El log post te marca la señal magnética de la isla más cercana, entonces te marca ahí, tenés que ir a esa isla para que te marque la siguiente. Bueno, el Eternal Post solamente te marca la dirección de una isla. Estés donde estés, en cualquier parte del mundo, te va a marcar solamente la dirección de esa isla. Entonces vos podés cortar camino por medio de cualquier mar para llegar simplemente a tu isla, por decirlo así. Es una brújula para una sola isla en concreto, ¿no? Eso es lo bueno, que acá nos empiezan a marcar los diferentes POCs que hay. Es un genio Oda en esto, me parece fantástico lo que inventó ahí. La verdad que me voló la cabeza en su momento. Quitando eso, volvemos a la parte de que, bueno, ellos van a buscar el pájaro todo y esa noche aparece Bellamy
sus amigotes. Y bueno, se roban el poco oro que tenía Cricket y a su vez de paso rompen el Going Merry. Entonces, bueno, cuando llegan, Luffy ve que está lastimado el otro, que rompieron el Going Merry, que se llevan el oro, empiezan a arreglar el Going Merry porque la próxima trompa que sale hacia el cielo va a ser al otro día. Entonces sí o sí tienen que meterle esa noche. Luffy dice, bueno, ustedes trabajen que yo ya vengo. Luffy se va hasta Monktown solo a recuperar el oro y bueno, darle una buena paliza a Bellamy. Acá vemos una pelea bastante recordada donde muestran los poderes de la fruta de Bellamy, que es la fruta de resorte, y donde vemos que Bellamy parece re poronga y de repente Luffy lo para de un solo golpe. Y de un golpe dado de tal forma que le deja la mano marcada en la cara. Es uno de los mejores golpes de Luffy, pero hasta la actualidad de los mejores golpes que dio en todo One Piece. Qué placer cuando dio ese golpe. No sé ustedes. Acá tenés la diferencia, lo que en Dragon Ball son los niveles de poder, acá tenés los niveles de recompensa, ¿no? Ahí Luffy demuestra por qué tiene varias cifras por encima de él. Está Sí. así, merecido porque son 30 millones. Que no te lo bancás. Claro. 30 millones más que vos, papá. Claro. Sí, es una buena piña entre. Después hay más adelante un par también que son muy recordadas, pero sí, está bueno ese detalle, como decís vos, que le deja marcado, literalmente le deja marcados los dedos. Sí, toma tanta velocidad él mismo para golpearlo que es golpeado con la misma inercia y queda hecho pedazo. Cuestión, después de esto que recupera el oro, Luffy aparece justo último momento, y bueno, ellos van directo al mar a tratar de subir por esta trompa, y ahí se encuentran con que hay ¿cómo es esto? Remolino. Hay un remolino gigante que se tienen que ir metiendo por ahí y de ese remolino sale el chorro. A su vez aparece estos muchachos que vimos en Longtown, que son los piratas de Barba Negra, en una balsa. O sea, los chabones ni siquiera tienen barco. O sea, era impensado para la marina aceptar un Shichibukai si ni siquiera tiene barco tampoco. Bueno, acá se nos revelan las intenciones de que los chabones quieren a capturar a Luffy para entregarlo a la marina y con eso obtener el título de Shichibukai. Recordemos que el título de Shichibukai te da libertad de que no te persiga la marina, de poder hacer lo que quieras, traficar, pelear, lo que sea, con tal de que la marina cuando te llame vos respondas y vayas a ser parte de la represión de la marina, digamos, la fuerza de choque, cuando la marina se le antoje. Te da esas libertades, pero cuando ellos piden que vos estés, vos tenés que ir. Entonces ese es un poder que necesita Barba Negra para hacer los planes que él tiene pensado y de no tener encima a la marina por cualquier cosa, porque él, un pirata donde va teniendo más fama, va cada vez teniendo más problemas con la marina, cada vez te mandan marines más fuertes. Entonces él se quiere liberar de esa presión, de ser un pirata más libre, ¿entendés? Y hacer todas las cosas que quiere hacer. La verdad que el chabón re inteligente en ese sentido, para tratar de cumplirlo, su sueño, digamos, No sé, el de Barba Negra. una de las pocas cosas que queda claro de Barba Negra hasta el día de hoy es que, así como digamos, da la sensación de que es la antítesis de Luffy, ¿no? Bueno, en esta introducción se subraya eso, ¿no? De que están comiendo la tarta, a uno le gusta y al otro le parece un asco, y después toman un trago y a uno le parece rico y al otro le parece un asco. Así como Luffy es totalmente como librado a la aventura y al azar, ¿no? Y él va para adelante y no piensa más que lo que tiene Sí. adelante. Barba Negra es completamente calculador, ¿no? Y ya cuando lo introducen acá ya está planeando como 3 o 4 pasos más adelante y siempre que consigue algo, él sabe que lo va a cambiar por otra cosa que viene más adelante. Y bueno, otra de las grandes dudas que todavía tenemos hasta el día de hoy con respecto a él es cómo sabe tanto, ¿no? Porque aparentemente sabe mucho más de lo que dice también, ¿no? Así que sí, en ese sentido también es como el contraste total con Luffy, de que él va
como que tiene un plan maestro y lo va siguiendo al dedillo, Sí, y mientras tanto Luffy, él va para adelante. sí, Luffy se encuentra con alguien y se va a las piñas. Este no, este trata de esquivar todo lo posible, lo que sea confrontamiento con cualquiera. O sea, trata de hacer todo por atrás, sin ensuciarse las manos él, digamos, sin tener que pelear. Eso es muy, muy llamativo en todos los momentos de la historia que él va apareciendo. Aparecen muchas situaciones que vos decís, ¿qué hace acá el chabón este? Y cuando ve que aparece la marina o aparece un almirante o algo, el chabón corta. O sea, le puede dar batalla, capaz no ganar, pero les puede dar batalla, pero el chabón no se ensucia. No, dice, pelearemos otro día. Y se toma el palo el chabón. Eso es buenísimo como está el personaje de Barba Negra. Cuestión, acá los Mugiwaras, ya que tienen su barriquito con alas, eh, agarran el envión de esta trompa y vuelan porque en realidad es el mar, nada más que un mar ascendente, y bueno, con la ayuda de eso llegan hasta lo que son las nubes, y cuando llegan se dan cuenta que hay un mar sobre las nubes, un mar de nubes, digamos. Eh, es re loco como, no sé, yo sigo sorprendido con lo que es el cielo en One Piece, porque vos decís, el mundo de One Piece es bastante amplio abajo, pero también arriba tenés islas del cielo. O sea, no hay una sola isla, hay islas en diferentes lugares. Que esas islas, al estar en nubes, se van moviendo constantemente, ciertas islas. ¿Entendés? Más que nada, capaz que es el mundo el que se mueve y las islas son las que se quedan quietas arriba, pero en cierta parte nos mostraron que una isla está acá y cuando querés acordar está en otro lugar, porque están ahí en el cielo. Sí, Y además es hay un mundo que todavía subniveles no. de islas. No, iba a decir que también es un mundo que, si bien ahora lo exploramos en este arco, es un mundo del que todavía hay muchísimo que no sabemos. Después Nami va a otra isla en el cielo más adelante, eh, y sabemos que el antagonista principal de este arco viene aún de otra isla diferente, eh, pero es como un mundo que todavía queda inexplorado, digamos. No, Mm, puede haber 50 islas más en el cielo y no lo sabemos. sí, o sea, niveles más arriba, como después nos van mostrando de que de más arriba vienen otras especies de islas o civilizaciones. También incluso muy por encima hasta en la luna se ha visto. Eh, que eso ya queda para más adelante, ¿no? Cuestión, a todo esto, bueno, están ahí arriba y aparece dos personajes nuevos aparecen, van a aparecer personajes nuevos a lo pavote, pero bueno, dos personajes importantes, es el primero que aparece que los ataca de una, es un chabón tipo como si fuera un aborigen, un indio, así de poca ropa, todo, pero con una especie de rollers que van surcando el mar del cielo y con una bazooka, con unas máscaras, todo el chabón, un escudo y una bazooka. Lo primero que hace es atacar a los Mugiwara y a su vez aparece otro personaje que es Gandalf. El primero que apareció es Viper. El segundo que aparece es Gandalf, que aparece para defender a los Mugiwaras, que en realidad es un tipo que aparece para defender a todo el que llega a la Isla del Cielo. Este Eh, aparece con una bueno, especie de caballero, ¿no? Lo ves con esa armadura, esa sí, apariencia de justiciero montando un Pegaso, todo lo contrario a quien nos atacaba. sí, sí, sí. Además, me mató cuando hice el pedazo y es un pájaro hijo de puta. Me cago Claro. de risa con eso. Que me hace acordar, ¿saben a quién? A Don Quijote me hace acordar la apariencia de Ganfal, sí. No sé por Sí, qué, cada totalmente. vez que veo a Ganfal, yo lo relaciono con Don Quijote de la Mancha. Es Eh, que está claramente sí, inspirado ahí. Aparte, después en un arco posterior, en Dresdrosa se nota también que conoce bien todo lo que es la literatura española, Odas, y que claramente se inspiró ahí. sí. Cuestiona todo esto, el chabón le dice, miren, yo los vine a ayudar, pero yo cobro cierta factura, ¿viste? Esta fue gratis, pero la próxima. Les deja ¿cómo es? Un chifle por si algún día Silbato. precisan ayuda, un silbato, para que, bueno, donde chiflen el va y los ayuda. Cuestión que después de eso tienen que pasar por una especie de... ¡Ay! Se me olvidó el nombre.
Un dato no menor, peaje, manija, un peaje, un dato perdón, no un menor. peaje, sí. El silbato, que es para cuando necesite que este personaje vuelva a ayudarlos, obviamente no lo va a tener Zoro o Luffy. No van a necesitar ayuda, se lo disputan los personajes más débiles en este caso, que Sí. son Nami, Chopper y Usopp. Lo tendría que haber tenido Usopp, pero bueno, o Nami, pero bueno, Claro. pero se lo queda Chopper. Bueno, ellos cuando avanzan ven que hay una especie de entrada, que es un peaje, que hay una abuelita, que les cobra cierta cantidad, pero son una especie de moneda local, porque no es una moneda que se sepa o que se encuentre abajo de la tierra, que equivale a no sé cuántos millones de berry y todo. Cuando ellos hacen el cambio de la moneda, como que dicen, no, pará, es un montón, ¿viste? Bueno, pueden pasar gratis, pero van a tener cierta consecuencia, ¿no? Entonces la viejita como el que le saca foto, todo, ¿viste? Después de ahí sí llegan a la primer costa y ahí encuentran a los primeros personajes que los van a ayudar, que es Conis y el padre. No me acuerdo el nombre del padre, no lo anoté, pero bueno, nos muestran cómo es el mundo, cómo son las nubes. Anteriormente no mencionamos, pero bueno, cuando te caes de las nubes, no tienen un piso, directamente ya cuando llega a cierto punto pasás de las nubes y caes abajo, caes, volvés a la tierra, abajo, al mundo. O sea que es una caída de no sé cuántos kilómetros. Sí, además muestran como que hay diferentes tipos de nubes. Hay nubes que se comportan más como un suelo Sí, o arena, y hay nubes que se comportan más como si fuese agua, ¿no? Por eso los barcos sí. pueden navegar. De hecho, tienen fauna marina, tienen peces, tiene todo, o sea, adentro de esas nubes. Pero son todos como especie de peces globo, digamos. Porque cuando los atacan, ellos con un simple ataque se revientan. O sea, es lo mismo que, ¿cómo te puedo decir? Un ecosistema diferente por estar en el cielo hizo que los peces y todo lo que haya subido ahí tomen una forma diferente, sean más grandes, pero simplemente como un globo. Claro, También los mutaron para humanos, la supervivencia en este claro, caso. Y también te eh, explica que estas nubes, de igual manera, que vendría a ser como el mar en el cielo, afecta a los usuarios de las frutas, como Luffy, sí, como Chopper, como Robin. sí, sí, porque lo primero que vemos después cuando se cae Usopp, ¿era? Sí, sí, Usopp, que Luffy cuando tira el brazo ya lo rescata y después cuando se cae Luffy al mar enseguida lo van a rescatar. Es porque acá, bueno, Conis nos presenta también los que son los dials, son los aparatos que se usan en el cielo, digamos. Es una especie, no tecnología, pero bueno, puede decirse tecnología de One Piece, que son una especie de lancha de mar, no, lancha no, moto de mar, eh, moto acuática, mejor dicho, que funciona con los aparatos estos que tiran presión de atrás, que son caracoles. Hay Son caracoles caracoles para de todo, mar, claro. caracoles que... Sí, son caracoles que sirven para grabar voces, para guardar frío, guardar calor, eh, para guardar ataques, o sea, cuando vos te atacan, eso lo puedes usar como un impacto La para herramienta atacar. que inventó acá ahora, buenísima, buenísima, porque la Es, aplican, no solamente se aplica para este arco, sino para arcos posteriores, pero es buenísima la multifuncionalidad que tienen, es es increíble. mortal, es hermoso esto que hizo Oda, porque no sé cómo funcionará la cabeza de Oda para ocurrírsele eso. Qué sé yo, viste, cuando uno dice escuchás, ponete un caracol en el oído y escuchás el mar, bueno, puede haber nacido de ahí el decir que guardó un poco de sonido del mar ahí en el caracol. Pero es muy bueno este tipo. Además, hay de todo tipo de tamaños, de todo tipo de uso, con Claro. botoncitos, ¿viste? Vos podés guardar las voces, una grabadora común. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, después te muestran el tipo de fruta, que son sandías cuadradas, que son duras. eh, todo eso, esas cositas que van mostrando, que están copadas. No sé, Boda, Diego, ¿qué te pareció los Dials? No, sí, me encantan, y de hecho es una, si bien hay como decía recién Martín, que después que siguen apareciendo, pero a mí una cosa que siempre me dio mucha bronca es que no son más presentes. Es un poco como en JoJo, ¿no? Que hay un momento donde cambia el tipo de poder y desaparecen las técnicas anteriores. Los dials para mí son muy útiles, como ustedes estaban diciendo, como conceptos están copados. Y para mí, por ejemplo, Usopp no los uso nunca más. Y para mí tendría que tener
todo un arsenal de armas armado en torno a este concepto, digamos. Claramente. Medio después como que va cayendo en desuso, especialmente después del Timeskip, es como que se los olvidaron, y para mí que retendría, no sé por qué se arrepintió, le habrá parecido que era como que rompían mucho la escala de poder, no sé, pero para mí tendría que estar más presente hasta el día de hoy porque es un conceptazo y está buenísimo. Sí, en especial Usopp, que es el tirador del grupo, el especial en armas y todo, que es ingeniero, es todo también. O sea, le dio muy buen uso a todo Usopp. También era un tipo muy vivo porque sobre el final de la saga vemos como él cambia boludeces, gomitas, las gomas, las cambia por los dial. Cualquier boludez de abajo se las cambia, ¿viste? Como si fuera, ¡ah! Mira lo que es esto, es una boludez y se agarra todos los dial que puede, de todo tipo. Y sí, después vemos que le da mucha utilidad a Usopp hasta cierto punto. Después de esto, bueno, voy a ir rendiendo un poco porque si no, no vamos a terminar nunca más, ¿viste? Pero sí, acá en esta isla nos muestran que están bajo el régimen de un dios todopoderoso. Nos dan un par de muestras de poder de cómo él mata a los que se rebelan. Simplemente con un rayo recontrapoderoso. O sea, la concha de decir qué poronga que es el villano en esta saga. Y después nos terminan mostrando también cuáles son, no el ejército, pero sino los que están los esbirros de él, digamos, los más poderosos que están debajo de él, que son Sí, 5 tiene como personajes. 4 jefes, sería, ¿no? Tiene 4 jefes y uno que está por encima de esos 4, que es el gordito que pelea después contra Robin. Claro, Entonces, tienes razón. ahí vienen los enfrentamientos de los Mugiwara contra estos locos, y a su vez viene el conflicto de la gente del cielo contra la tribu de Yandia. Ahí hay un quilombo por unas tierras, porque en el cielo hay tierra fértil, tierra de abajo, que no se sabe cómo está ahí, que en este caso nos van a mostrar cuando hablan del pasado de Nolan, por qué pasa todo esto y por qué está la tierra ahí. Y bueno, el conflicto que tienen los del cielo y con Enel, que también se apoderó de la única parte de tierra que hay en el cielo, está el conflicto de ellos. Y acá podemos mencionar, ya de una vez ya que mencionamos los Yandia, lo que fue el pasado. Acá Oda se va para el pasado y por primera vez nos cuenta una historia de algo que pasó 400 años atrás. O sea, es la primera vez de lo que va a One Piece que en su momento, ¿no? De que nos hablan de cómo era el mundo anterior en 400 años en el pasado. No sé si alguien quiere contar lo que es la historia de Nolan. Me parece que vos estás más apto para Sí, contarlo. bueno. No, si quieren, yo tengo un par de ideas antes de ya entrar en esto. Bueno, Me parece que una de las cosas que más me gusta del arco este es que para mí sigue teniendo algunos de los diseños más copados, el diseño de los yandianos, especialmente de Wiper, con las alitas y con estos patines y la bazooka. Y bueno, todavía no lo mencionamos, pero el diseño del enemigo principal del arco, que es Enel, Está la verdad que no sé cómo buenísimo. está Enel. espectacular. Es, el diseño, corregime, digo, ¿no está basado en el dios de la lluvia japonesa? Sí, tiene como un diseño como medio basado en, sí, aparte está bueno la combinación, ¿no? Que Wiper tiene como y los yandianos tienen una onda medio mesoamericana, indígena, estadounidense, azteca, con las pirámides y todo, y Sí. después en él y los virquianos tienen como una cosa más medio budista, asiática, tienen esos tambores como rituales que toca. eh, son diseños que aparte son muy simples, no son cargados como otros personajes que aparecen después, y están espectaculares. Y después otra cosa que quería decir que con respecto a lo que venías comentando, Manija, que me parece que otra de las fuerzas, otras cosas, puntos fuertes del arco este, es que el conflicto no es un conflicto entre dos bandos, sino entre tres.
¿no? Sí, Están por un lado los Mugiwara, por otro lado está Enel con sus 4 lugartenientes, ¿no? Como mismo decías, y el ejército este de los chabones con los cuernitos que tiene, y además están los yandianos, entonces eso como que abre a un juego de que cuando el momento que más o menos donde estamos ahora, que es cuando se arma el conflicto, el tole-tole, como que no sabes quién va a pelear con quién, digamos, y es medio todos contra todos, y eso está bueno porque como que le genera una cosa de imprevisibilidad, ¿no? Que a diferencia, no sé, de las 12 casas de los caballeros, que vos sabés cuál viene después de cada una, acá es como, bueno, se van cruzando y se van peleando, eh, y eso está bueno porque lo hace como más emocionante y más imprevisible el arco. Eh, y después el último sí, que quiere decir también, no sé sí, si, porque en otros arcos vos ves que, bueno, se van a enfrentar a los lugartenientes de X personaje. Vos ves que hay uno con espada, listo, ese se va a enfrentar contra Zoro. Vos sabés, ¿viste? sí, Ah, este pega patada, este se va a enfrentar contra Sanji. Uy, la mujer contra Nami. Entonces, sabés, pero acá no sabés porque al ser 3 bandos, son todos contra todos, pero en realidad son 2 bandos contra uno, pero a su vez también se cruzan los yandianos con los Mugiwara, hay cruces de pelea entre ellos también, es un tole tremendo acá. sí, sí, no, y Sí, aparte de repente por ahí un personaje importante, no sé, como en el plano de la pelea como Sanji queda de, fuera de la pelea temprano, pero después vuelve como que es bastante inventivo y eso es algo que Oda va a ir explotando, como experimentando cada vez más, ¿no? Esto de cruzar en otros arcos, ahí no se están peleando 2 personajes, se rompe el piso y se cruzan con un tercero, a un punto que ya después, no sé, más adelante, tipo en la altura de Wano, ya se vuelve totalmente sostenible, ¿no? Porque ya son demasiados personajes. Sí, Pero acá todavía necesariamente. claro, claro, acá todavía es manejable y entretenido, ¿no? No, y la última cosa que quería decir, que otra cosa que me parece que está bueno de este arco y que resuena especialmente de cara hay muchos que trazan un paralelo entre lo que está pasando ahora en el manga, que es, podríamos decir, la saga final, y con Skypiea, ¿no? Por la idea esta de Neru como en él, como un dios. eh, y también una cosa que por ahí queda medio tapada en la emoción de las luchas, pero que está importante, que es importante en toda esta saga, es esta idea, ¿no? De que cuando llegan ellos, bueno, es algo que pasa en casi todas las islas, ¿no? Que cuando llegan parece una utopía, que está todo bien, que todos son todos felices, y después descubren que realmente no, sino que realmente era como una especie de dictadura total, donde la gente no podía ni dejar de sonreír porque le iba a caer un rayo del cielo, ¿no? Eh, y siempre hay como un personaje, que en este caso es Conis, ¿no? Que es como la local, que si bien, digamos, no puede ser, no se pueden liberar solos, porque para eso está Luffy, que es el más fuerte, digamos, pero siempre hay un personaje como Conis que bueno, que hace como la demostración de voluntad, ¿no? De desafiar al poder, y entonces como de alguna manera como que se ganan la salvación, ¿no? Que viene de mano con los sombreros de paja. Algo que muestran acá, que es un antes y un después también, es el poder que tienen varios personajes, incluyendo en él, ¿no? Que es el poder del mantra, que se le dice acá. Después nosotros más adelante lo vamos a conocer como Haki, pero acá te lo presentan a ese mantra que en él lo tiene bastante avanzado porque él puede escuchar las voces de todos. eh, Directamente él mata gente a distancia con el poder que tiene, él aparece en cualquier lado por el poder que tiene, pero porque también puede escuchar y sentir de quiénes son las voces que hay en este mundo. Entonces él cuando están en la guerra, él dice, hay 100 participantes, y cuando van muriendo o son derrotados, él va achicando el número, y él predice, según él, que sus predicciones nunca fallan, que sobre el final van a quedar solamente 5 personas. Qué bueno, eso él en cierto punto termina forzándolo porque dice, se está terminando el tiempo y quedan 8 personas, agarra, mata a 3 de un tiro y listo. Eh, Él se Sí, maneja sí, así, de pero hecho, nos muestran ese jaque avanzado de él, de observación. está buenísimo eso. Uno, como vos decís, que está bueno que lo introduzcan con otro nombre, ¿no? Para mostrar
tiene sentido, ¿no? Porque es un mundo aislado que no se comunica Sí, con el mundo del agua, entonces tiene sentido que tenga otro nombre, que le digan mantra y no haki. Y por otro lado, esto que decís vos, al día de hoy, salvo que después hay como otras encarnaciones del haki de observación que generan otro tipo de poderes, pero de lo que es haki de observación puro, me parece que al día de hoy sigue siendo el más desarrollado, porque que él sea capaz de sentir, identificar quién es cada uno dentro de una isla con cientos o miles de personas y pueda atacarlos a distancia, eso no se vio todavía, ¿no? Y mm, además se mezcla con otra cosa, que aparece este personaje de la chica que se llama Aisa, que es una nena yandiana, sí, eh, y este tema del mantra se mezcla con otra cuestión que también todavía está abierta y no está resuelta, que es la cuestión de la voz de todas las cosas, ¿no? Y que hay como una conexión ahí y que quizás el poder de Nell también tenga que ver con eso, pero bueno, de momento todavía no lo, no lo sabemos. eh, Si querés, yo hago la parte del pasado. bueno, iba a decir antes que nada, lo importante de esa nena, espero que tenga más relevancia sobre el futuro también, porque es una pibita que tiene hacking muy avanzado también, la pibita, a la altura de Nel, puede decirse. Así que eso quería Sí, decir nada más. no, vos sabés que yo escucho un podcast de One Piece que es Yankee, eh, y hay un tipo que participa ahí que se llama Greg, de nombre, no dice el apellido, y el tipo este es como el fan número uno de One Piece, por lo menos que no es japonés. El chabón se mudó a vivir a Japón y trabaja en Shueisha escribiendo una columna para el sitio oficial de Shueisha sobre One Piece, y lo conoce a Oda, es amigo de él, salen juntos a tomar, y todo porque el chabón era fanático de One Piece, fue a vivir a Japón, y el tipo siempre tira teorías con más información de la que puede tener uno, Sí, y él siempre dice que en todos los arcos, de hecho el chabón este es el asesor que trabaja en la serie live action de Netflix, como supervisando de que las cosas no se corran demasiado del sí, espíritu del manga. Y él dice que Oda, que no es caprichoso, que en todos los arcos de One Piece siempre hay personajes que son jóvenes o nenes, porque Oda, uno que quiere como introducir un personaje en el cual el lector de la Jump, el ideal, ¿no? El nenito de 8 o 10 años japonés, tenga un personaje que puede decir, ah, yo soy ese nene, pero además porque como que está sembrando como la próxima generación, ¿no? Como esta idea de que, bueno, Luffy va a cambiar el mundo, eh, y estos son como los niños que van a vivir en ese mundo próximo, ¿no? Como la nueva generación. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, para la redundancia, tiene mucho sentido esto que vos decís de que probablemente Aiza, eh, son personajes que en algún momento vuelva a tener relevancia, igual que otros de los nenes que han ido apareciendo en los diferentes arcos. sí. Así que sí, Eh, pasamos al pasado 400 años para 400 atrás. años, que Sí, además está bueno esto que comentaba antes, de que es el primer arco en que, como decíamos al comienzo, Robin se une a la tripulación, y a lo largo de la segunda parte del arco vamos viendo algunas pequeñas cositas que va tirando Robin, que va recorriendo las ruinas y encuentra un poneglyph y lo lee, y eso como que va, como dando un poco las expectativas, sí, y es después el flash. increíble, perdón, es increíble que, bueno, Robin lee, hace anotaciones, pero nunca dice qué es todo lo que leyó ahí. No, Ya, no nos dan la información esa para que después nosotros digamos, bueno, se leyeron 10 Poneglyph, a ver qué armamos, qué historia, qué. No, nada. Lo lee ella, se lo guarda para ella y bueno, veremos qué sí, arma en el futuro. en ese sentido también lo que ustedes comentaban antes, creo que en un momento estamos hablando de los flashbacks, ¿no? De cómo es el manejo de la información en la serie, que en algunas cosas nosotros sabemos más que los personajes, porque nosotros vemos los flashbacks, que no es información que los personajes tengan, porque no es que un flashback es que un personaje empieza a contar lo que le pasó. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Y en este caso,
Robin sabe mucho más de lo que sabemos nosotros, incluso de lo que saben los demás, porque no se lo cuenta a nadie tampoco, ¿no? Eh, Mm. y bueno, a ella, como que primero siendo un poco como el contexto de la historia, ¿no? Esta idea de que la sociedad yandoriana es una civilización que participó en la guerra que ocurrió en el siglo vacío, ¿no? Hace 800 años, y que aparentemente eso le costó muy caro, ¿no? Porque es como que las ruinas que aparecen originalmente como bañadas en oro y la campana eran vestigios de la civilización en su mejor momento, que fue hace 800 años. Pero bueno, dan a entender que ellos murieron defendiendo esa ciudad durante la guerra que sucedió en el siglo vacío, de la cual todavía no estamos seguros bien qué pasó, aunque ya sabemos bastante más que en este momento. Y después, 400 años después, o sea, en un momento en que eso ya era como historia antigua, y de hecho los yandorianos de hace 400 años, como Calgara, que es el personaje principal del flashback, que es como el gran héroe, ellos ya no sabían leer los poneglyphs. eh, Solamente el- tienen que el- cuidar eso ellos, nada más. claro, Cuidar claro, ellos sabían. lo que dejaron sus antepasados. Claro, tenían ese mandato, pero no sabían específicamente qué era ni Claro. por qué tenían que cuidarlo, ¿no? De Eh, hecho, no les interesa el oro, sino en sí la campana. La campana es lo más valioso y el poneglyph. Después el oro, el resto de oro, les chupa un huevo a ellos. Pero ellos solamente tienen que proteger la campana y el poneglyph. O bueno, sea, eso también está bueno de este arco o introducir como una sociedad como perdida, de que también muestra eso como la escala de valores, de que para ellos el oro no significa nada, pero sí tiene mucho valor la tierra, ¿no? Porque lo que muestran es que gracias a este pedazo de jaya que llegó al cielo, la tierra era valiosa porque podían cultivar, ¿no? Porque en las nubes no podían cultivar comida. Eh, bueno, entonces, en un momento que además este es un flashback particularmente como medio salido de la nada, porque cuando el conflicto está llegando digamos, hacia el momento más álgido, cuando ya hay muy pocos jugadores en el tablero y lo único que queda es derrotar a Enel, Wiper, que ya está bastante hecho percha y casi no puede pelear más, recuerda una historia que le contó como el anciano de la tribu acerca de por qué Cálgara, que era el héroe de los yandorianos hace 400 años, quería volver la isla a su lugar. Entonces, cuentan la historia que vendría a ser la reversión de la leyenda de Nolan el Mentiroso, pero esta vez contada desde otro punto de vista, ¿no? En este caso en la versión real, ¿no? Eh, y vemos que la sociedad yandoriana, los yandorianos vivían en la isla de Jaya, en esta ciudad antigua, cuya civilización había sido destruida, pero bueno, ellos la cuidaban, una sociedad como muy supersticiosa, ¿no? Como con una creencia muy todavía como, sí, como animista, ¿no? Creían en los espíritus del bosque, en los dioses, y en esta isla llega Nolan, como sabemos de la historia, que a diferencia de la caricatura que aparece en el cuento infantil, es un tipo, eh, es un gran pirata al nivel sí, como podría ser como Barba Blanca o como Roger, un tipo que se la rebanca, aunque tiene un diseño muy peculiar, ¿no? Que tiene como si fuese una especie de bellota en la cabeza. eh, y vemos que hay una especie de choque de civilización, juega un poco con la idea, ¿no? De la llegada a América, ¿no? Del choque entre los Sí. europeos y los americanos. eh, y bueno, se genera toda una situación dramática en torno a que quieren sacrificar a una chica, a una virgen, como para apaciguar a los dioses, porque hay una enfermedad que está aquejando a la isla y está matando a todas las personas. Y Nolan se mete en el medio porque él es, como comentamos antes, botanista y aventurero, es como un científico, y él sabe que esta es una enfermedad que se cura con una vacuna, que se hace con el extracto de un árbol en particular. Eh, entonces hay como un choque sí, un choque de civilizaciones y como el contraste, ¿no? entre la superstición y la ciencia. eh, que aparte yo no me acordaba que en el flashback se lleva muy como a las últimas consecuencias. Encima hay una escena completamente
sacada donde hay como un terremoto y Nolan queda atrapado como en el piso entre dos pedazos de tierra y empieza a moverse y como a salir, como a mover la isla de la fuerza que tiene, para marcar que es un pirata que tendrá una recompensa alta, digamos, que es más, él no es un pirata, no como una suerte de aventurero, pero que navega con el beneplácito de un rey, ¿no? Para el que él trabaja. Y después, Y que bueno, además tiene su tripulación con hombres a cargo, o sea, no es un explorador ordinario el tipo. claro, es un tipo que Mm. tiene como un cargo alto, ¿no? Dentro del reino. Sí, Y después, además, bueno, perdón, además vemos que era un tipo fuerte, o sea, era un tipo recontra, bien sí, sí. polenta, porque vemos que maneja la espada, bueno, también yo iba a decir cómo le corta el cuello a la serpiente en cierto punto, que después Zoro no le cuesta cortar o lastimar Sí, no le a puede la hacer ni misma una serpiente. marca Pero solo. bueno, Sí, sí. claro, pero yo también pensaba, puede ser que tenga la piel más fuerte porque está en el cielo después la otra serpiente. Pero bueno, sí, eso puede ser para ver los niveles de poder con los de antes, con los Sí, no, es actuales. que claramente él y Calgar eran personajes muy, muy potentes, pero la cuestión es que después terminan como resolviendo ese malentendido y traban una amistad muy fuerte, y es un poco también como la moraleja de la historia, si se quiere, esto de como entender, superar las diferencias, ¿no? Y que pueda haber como un entendimiento y que la amistad trasciende las culturas, ¿no? Eh, Y aunque las después costumbres, hay sí. nuevas. ¿Cómo? Y las costumbres, digo, porque la costumbre de ellos, o sea, por decir como una religión de ellos, era eso, el sacrificio para los dioses y era la única solución para ellos, esas Sí, creencias. sí, sí. Sí, de hecho después sobre el final del flashback hay como otro malentendido más que genera que se Sí. vayan como que Nolan se vuelve a su reino medio como de mala manera, medio peleados, pero al final sí, como que también tiene que, esta idea también que cuando todos conocen la verdad, como que todos se ponen de acuerdo, que eso es algo que lamentablemente en el mundo real no pasa, pero bueno, esta idea, ¿no? También de que las diferencias pueden ser superadas, y cuando finalmente Nolan se vuelve a su país, eh, toca la campana, una campana que además el sonido de la campana era muy especial y era el sonido que los había guiado hacia la isla después de estar muchísimo tiempo perdidos en el mar, a Nolan. Entonces, cuando ellos se van, como para demostrar que está todo bien, los yandorianos tocan de vuelta la campana y queda como una promesa tácita de que iban a volver a la isla a ver a sus amigos, digamos. Sí, de hecho queda también un mutuo acuerdo después de decir, vamos a tocar la campana cada cierto tiempo o una vez por día, no sé, para que si nuestro amigo está volviendo, vuelva a escuchar la campana y nos encuentre. O sea, ellos decían, uy, che, ya es la hora de tocar la campana, vamos. Clon, 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 listo. Y hacían eso, no sé si cada un día, todos los días, no, 2 días, 3 días, no sé cuánto, pero lo hacía de forma regular los yandorianos. Claro, sí funciona como una suerte de faro, si se quiere, faro sonoro, ¿no? Que para guiar Sí, a los personajes. Claro, entonces esto, como decís vos, queda como un compromiso, Nolan vuelve a su país, se lo recibe como un héroe y obviamente como cuando le cuenta la historia a Nolan al rey, que es digamos, como su jefe, como buena parte o la gran mayoría de los reyes en One Piece, es un sabandija el tipo, y obviamente se le para la oreja cuando dice cómo dice que dice, está la ciudad bañada en oro, entonces quiere que Nolan lo lleve, entonces esta siguiente vez Nolan se hace de vuelta a la mar, pero no con su tripulación, sino con el rey y sus soldados, digamos, que el tipo iba en plan, bueno, los vamos a saquear y los vamos a matar a todos. Sí, sí, queda Eh, esa incertidumbre, pero vos sabés que el tipo en realidad va a hacer vos a todo, va a colonizar en realidad y apropiarse de todo el oro que tienen ellos. sí. sí, sí, aparte, viste que eso es algo que le sale muy bien a Oda, son esas caras, como esas diabólicas, el tipo no tiene que decir nada, ya con los ojos sabes que no tiene buenas intenciones. Pero bueno, como sabemos a partir de la historia Claro, de de Leonel hecho es el lo que pasa Mentiroso,
De hecho es lo que pasa después, en realidad, que colonizan también la Tierra cuando llega arriba, los otros. Claro, Oh, claro, claro. claro. Eh, cuando efectivamente Nolan llega a Gaia, lo que encuentra es que nada más está a la mitad de la isla, que es lo que nosotros sabemos desde el principio del arco, a la isla donde llega Luffy y compañía, y entonces el rey lo trata de mentiroso, eh, y lo hace ejecutar. De hecho, vemos como otro costado, o otra versión de la ejecución, donde vemos que es toda la tripulación del barco, que era gigante además, intenta llegar y decir como hacer una declaración pública de que no está mintiendo. Nosotros también estuvimos ahí, pero el rey lo que quiere es castigarlo por haberle jodido la ambición. eh, No solamente y eso, Sí, sí, Diego, de hecho, el rey busca falsos testigos, falsos tripulantes de él, sí, que en realidad son cómplices del rey, pero no, sabes que nunca vimos el oro, ese tipo está mintiendo, cuando en realidad la verdadera tripulación intenta oponerse, pero bueno, son aprendidos también. es buenísima esa parte del falso pirata, del sí, falso sí, no, tripulante. sí, aparte también tiene como una cara de nada y te da una bronca total. eh, y es un poco también sí, eso, como la moraleja de la historia también, ¿no? Esta idea de, sí, el juego entre la verdad y la mentira, y el tipo termina siendo castigado por nada, ¿no? Por decir la verdad. Eh, y después vemos el otro costado de la historia, que es que esta misma corriente que empujó al barco al Going Merry al cielo, eh, tuvo como un golpe tan fuerte. Nosotros a través del flashback vemos que la isla sufría terremotos, y en este caso fue un terremoto tan potente, obviamente completamente inverosímil, ¿no? Que, pues, fue tan fuerte esta corriente que partió la isla en dos, y llevó la mitad de la isla, la colgó, que la cuelga, ¿no? Como una suerte de enredadera gigante, que es como la del cuento, ¿no? De las habichuelas mágicas, ¿no? Eh, y por eso también la isla queda como ensartada ahí, y por eso también queda como en desnivel, las diferentes partes, ¿no? de la isla. Entonces, como más arriba del tallo aparece la ciudad, como la ciudad oculta de Yandora, digamos, y más arriba todavía está oculta la campana, ¿no? Que es lo que todos buscan a lo largo del arco. Sí, que salió volando por el mismo golpe, salió volando y cayó sobre otra nube que está sobre las nubes, mucho más arriba. Sí. Y también se muestra ahí que es algo que se va hilando a lo largo del arco, ¿no? Del conflicto entre los Skypianos, y los Yandorianos, que de vuelta que también hay como una cuestión como de colonizadores colonizados, ¿no? De que me muestran que él que era como el kami, ¿no? El dios de Skypiea hace 400 años, no era tan bueno como Ganfor, sino que el tipo dice: arrasemos con todo y la isla nos la quedamos nosotros, que somos más fuertes. Eh, Sí, y además bueno, los agarra cansados, lastimados, con un entorno diferente porque les cuesta respirar, o sea, los agarraron en el peor momento posible, no los dejaron ni pararse, que ya los estaban atacando. O sea, fue una invasión instantánea. claro, y por Invasión eso total. cuando vemos al comienzo del arco, los yandorianos viven como ocultos en una pequeña aldea que está como oculta entre dos nubes, eh, y como que sí, ellos perdieron la tierra, que bueno, que después, como que también a veces es difícil de seguir si por ahí es la primera vez que lees, como las capas que se van armando del relato como históricas. Tenés, ¿no? Como la Yandora de hace 800 años, la Yandora de hace 400 años, y después, que en él llegó ahí se quedó con la isla hace nada más 6 años, ¿no? Sí, Entonces, bueno, como que los escapianos la pierden también a su vez, a manos de Enel, de hecho, en él bajó, o sea que estaba mucho más arriba en él, bajó a la isla del cielo y después de haber destruido el lugar donde él estaba y tener esos delirios de Dios, porque bueno, es el más poderoso y todo ahí, y bueno, él con la fruta que es muy, muy poderosa para lo que es el mundo de One Piece, está rotísima, pero bueno, se enfrentó justo con los protas. no, y, sí, y de hecho,
como que todavía todo lo que es el trasfondo de Enel, de los Mercanos y de todo eso, no sabemos más que, que lo que después vemos más adelante, no me acuerdo a qué altura de la serie es, que en estas historias que aparecen en la portada de los capítulos se cuenta un poco lo que le pasa en él después, pero la gran mayoría todavía sigue siendo un misterio, ¿no? Y después esto que vos decías recién digamos, de que la fruta de Enel está rota y eh, para mí todavía al día de hoy sigue siendo de los mejores momentos de One Piece cuando, cuando le tira el ataque a Luffy, que además, como pasa en muchos arcos de One Piece, eh, lo que hace Oda es como que se lo guarda a Luffy para generar tensión. Entonces, a veces, no sé, se queda atrapado en una chimenea, en este caso se lo come la serpiente y está medio arco o un buen pedazo del arco adentro de la serpiente que no puede salir. eh, y cuando Sí, efectivamente sale, además en la serpiente hay oro, hay tesoros guardados, parte de Yandia ahí adentro. O sea, sí, sí, sí. también, esa es otra. Claro, pero creo que Eh, a Luffy lo guarda hasta el final porque acá funciona como una especie de elegido Luffy, ¿no? Porque es el único que es justo el poder rotísimo que tiene el antagonista, es justo el único que es inmune. Justo su fruta repele el poder del adversario. Y hace que, si para el final hubiese quedado Zoro, hubiese quedado Sanji, hubiese quedado quien sea, no iba a ser el mismo resultado. Había uno solo que le podía ganar y era Luffy, lo que te da a entender acá. ese momento cuando le tira los ataques y se da cuenta de que no le hace nada y la cara que pone en Le él hace una para mí cara. es de los mejores momentos de la serie y además es buenísimo porque por lo menos yo la primera vez que lo leí no lo había pensado jamás, esa relación de elementos, ¿no? Como, casi como si fuera No, yo Pokémon, ¿no? tampoco. De Y después hecho, cuando te lo dice, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? lanza un ataque tan poderoso que hasta Luffy, viste, como que hace Luffy, viste, como si fuera a hacerle algo, y de repente, viste, como, ¿qué pasó? ¿Viste? Y le ponen el signo arriba, el signo de pregunta, ¿qué pasó? Y el ataque, que no sintió nada, es como un viento para él, o sea, era buenísimo. Ahora qué bueno que es el gorro que se aguanta la temperatura de la electricidad, todo. La ropa El también, ¿no? sombrero. Sí, bueno, la ropa se va rompiendo de a poquito, pero el sombrero, ni una paja se le prende fuego. Sí, de hecho creo que el único que le ha roto el sombrero es Boogie, ¿no? Que se lo clava con los cuchillos al Se le principio y clavó. después creo que... No, después se ha salvado de todo tipo de ataques que vos decís, debe ser reporonga el sombrero también. Sí, como no se le voló, sin hablar, sí. Eh, A todo esto, en él tiene su plancito que es, con todo el oro que robó de las ruinas, lo usó para crear el Arca Maxim, que es el barco de él, un arco volador, que funciona con su propia electricidad. O sea, se autogestiona el combustible en él. Con ese arca, él va a crear, ¿no? Subiendo, va a invadir el mundo de abajo, ¿no? Pero va a destruir el mundo del cielo para, para después bajar y conquistar el mundo de abajo. Está bueno el diseño del Arca Maximum, a mí me gustó que sea un Sí, barquito volador, está bueno. eh, y qué sé yo, el ataque que tira en él, ese ataque negro, esa bola negra, está rotísima, boludo, está rotísima. O sea, destruye islas, si quiere, el chabón. sí, acá también hay como esto que vos decís que destruye islas, otro paralelo que, no, porque como que en One Piece hay una sensación, o por lo menos yo siempre la tuve, ¿no? De que como que la segunda mitad de la serie, después del timeskip, como de alguna manera es como una especie de reflejo de la primera y siempre hay situaciones paralelas como que resuenan entre sí y, y todo esto del arca Maxim y del poder de Enel recuerda, o sea, o permite imaginar mucho cómo podría ser una de las potenciales armas ancestrales que es Uranus, eh, como que es una especie de, sí, como que, como que se está anticipando lo que se viene, e incluso el rol mismo de Nel como un dios que se cree que está por encima de todos, como que recuerda mucho lo que después aprendemos acerca de los dragones celestiales, ¿no? Eh, entonces sí hay como muchos paralelos ahí. A todo esto, como bueno, en él se da cuenta que no puede pelear contra Luffy, lo que hace es
embadurnarle una pelotita de oro enorme en la mano y tirarlo, listo. Asunto arreglado. Bueno, Luffy acá es algo que es un poco tedioso el que Luffy esté subiendo con una pelota en el anime, ni te cuento. Pero subir con una bola de oro enfrascada en la mano, que no se la pueda sacar, se hizo bastante tediosa esa parte. Pero bueno, llega el momento que Luffy sube todo y en ese enfrentamiento final, en él muestra su verdadera forma, que es una forma tipo, viste, los dioses esto que dibujan los japoneses, esa forma grande, así, los pelos, todo. Eh, Cuando Luffy lo ataca con esa, lo derrota, ahí cae y cuando lo derrota hace sonar la campana que tanto se buscaba y cambia todo. En el momento que suena la campana es un sonido también de liberación, como vemos en toda la historia de One Piece, que se trata mucho de la liberación también. Eso sería el final de la pelea de Luffy con Enel. Después, bueno, tenemos lo que viene después, como se amigan todos los Yandia con la gente del cielo, la típica fiesta que vamos a ver, que no estamos viendo mucho en las sagas actuales, pero es algo que al inicio siempre se festejaba después de una pelea. Vemos algo raro también porque en el baile sobre el fuego, que eso fue mucho antes, eh, los lobitos bailando como con una pose rara, que es una pose que se muestra mucho más adelante también. No recuerdo otra cosa que me haya quedado afuera. Eh, Sí, eso también es como que con las cosas que estamos aprendiendo en el manga actualmente, ahí se vuelve mucho a hablar sí, de Skypiea también porque en un momento cuando hacen el sacrificio, cuando están por hacer el sacrificio a la sí, serpiente, hablan del el dios de dios la del sol. tierra, del dios de la lluvia, que esas son cosas que resuenan con Sí. revelaciones contemporáneas. Y eh, de eso el sacrificio le dice para. No, cuando Nolan salva a la chica, le dice: no, vas a hacer enfurecer al dios del sol. O sea, es la primera sí, mención al dios del sol que tenemos. Por eso tiene tanta conexión Skypiea con lo que es la actualidad. Eh, Después de todo esto que pasó de la pelea, los yandianos le agradecen queriendo darle el oro, porque se lleven todo el oro, pero los Mugiwara eh, tienen pensado otra cosa, porque ellos quieren robárselo, no quieren que se los regale. Bueno, a todo esto se llevan una columna que es un pedazo de la, ¿cómo se llama esta? De la campana. Pero en el costado de la campana se encuentra escrito con las mismas letras de ¿cómo es? De los Poneglyph, se encuentra escrito un mensaje de Goldie Roger, o sea, Goldie Roger, perdón. O sea, se me mezcla, en ese momento era la manita le otra decía vuelta. Goldie Roger. Sí. Eh, Qué bueno que lo lee Robin y ellos dicen: ah, sí, ese fue el que estuvo hace unos años acá, ¿viste? Ese el amigo mío, dice Gandalf, el que yo nombré al principio cuando los conocí a ustedes. Y acá nos da a entender que, bueno, el rey de los piratas estuvo ahí y dejó un mensaje ahí, o sea que él tenía la habilidad, o alguien en su tripulación tenía la habilidad de entender esas, ¿cómo se dice? Esas palabras y poder escribirlas y plasmarlas en el oro. O sea, porque nunca se van a borrar si estaban en el oro ahí, de la campana. O sea que Roger estuvo en donde estaba la campana también. Esa es otra. Es increíble cómo te va dejando esa pista boda hermosa, que vos decís: qué hijo de puta al final. Porque Roger se convierte en el rey de los piratas después de haber recorrido todos los mares y todas las islas. Es reconocido como rey de los piratas por eso. Y bueno, acá nos damos cuenta que también anduvo por el cielo. O sea que el chabón durante sus 20 años de recorrido anduvo por todos lados. Sí, sí, Es de hecho hermoso. creo que es Ganford que dice que recuerda cuando estuvo ahí. Sí. Sí, 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 sí. Uno de sus amigos. Eh, Terminando con lo que es la saga de Skypiea, ¿qué les pareció a ustedes? Ya sé que les gustó, pero no, pero una puntuación, díganme. ¿Arrancás vos, Diego, o arranco yo?
Como vos quieras, ¿no? A mí particularmente es mi saga favorita, o sea que le tendré que poner un 10, supongo. Eh, es cierto que por ahí después de leerle, creo que es como la tercera cuarta vez que lo leo el arco, por ahí en algunas cosas yo entiendo que en general el arco favorito de la gente es el siguiente, ¿no? El de Water El Seven y Water el Seven. Lobby, por la potencia que tiene la historia de Robin y, y ese flashback y todo, y eso es buenísimo, pero a mí como siempre una de las cosas que más me atrajo de One Piece es esta cuestión de lo que dice Oda acerca de la historia, ¿no? De la historia y de la historiografía, ¿no? De contar la historia, de contar el pasado y de cómo los relatos afectan al mundo y como que esas, si bien aparece un poco eso en Alabasta, como que esta es la primera vez que aparece un poco como en el centro de la cuestión y el flashback de Nolan me voló la cabeza cuando lo leí, entonces dije, le tengo mucho cariño. Y sí, para mí es eso, es como uno de mis arcos favoritos, a pesar de que es un arco en ese sentido, y ahora podemos entrar un poco en eso de por qué a alguna gente no le gusta, que por ahí no, esto como el flashback gira en torno a los personajes del arco y no a alguien de la tripulación de la serie. Eso para ciertas personas por ahí le puede generar que no tenga tanto impacto emocional. Pero a mí la historia que cuentan es redonda. Y como decía, el diseño de los personajes está espectacular, para mí sigue siendo de los mejores. Eh, y aparte también es como un mundo medio que por la virtud de estar ahí en el cielo, como que nunca más los volvimos a ver, ¿no? Hay otros personajes como Vivio, que cada tanto vamos viendo que fue de su vida, pero estos personajes no los volvimos a ver nunca más, ¿no? Eh, entonces queda como una cosa medio como una cápsula, ¿no? Que eso también es una de las cuestiones por las cuales a alguna gente no le gusta, eh, pero a mí me parece que sí es como muy especial y es un arco que cierra muy redondo también, desde cuando empieza, cuando cae el galeón del cielo hasta el final que vuelven a la Tierra, me parece que es como muy redondo. Y también es un arco muy, muy compacto, aunque realmente si uno le agrega Haya no es tan corto, son 8 tomos. eh, pero igual es como que es ligero y si bien como decía Manija al final, por ahí en un momento donde se pone medio goma cuando Luffy empieza a subirla con Sí. la pelota, el coso, como que nunca termina de aburrir como pasa con otros arcos más adelante. Siempre se señala como el principal culpable eso a Dressrosa, aunque cuando lo lees de corrido no es tan terrible, pero sí, le sobran un par de tomos. En este caso me parece que es como la medida justita. Coincido contigo, a mí yo tengo mucho menos recorrido de lo que es la obra de One Piece, ¿no? Hasta el momento también es el arco que más me gusta. Quizás también un poco reforzado esto porque es el arco inmediato a Alabasta, que yo lo he visto en el anime, no en el manga, y lo he sufrido bastante, todo ese largo recorrido. Entonces, bueno, Sí. el arco que iba a venir después iba a tener la vara bastante alta para superar. Perdón, iba a tener una vara baja previa y iba a ser fácil de superar. Me gustó bastante todo este mundo que se creó en el cielo, porque el concepto de isla en el cielo es buenísimo y me sorprende que lo meta en una instancia tan temprana de la historia, ¿no? Porque tranquilamente se lo pudo reservar para más adelante. Me gustó mucho los diseños de los personajes de todos los bandos, este diseño del villano que decía hoy el diseño del dios de la lluvia en la mitología japonesa, ¿no? Que tiene los tambores, viste, que con los truenos, me encantó también. Los recursos que se siguen utilizando para el arco siguiente también, esto del dial, o esto de un detalle que hoy no mencionamos, ¿no? Que el barco de ellos termina todo roto, o sea, ya Sí. le costó un montón llegar al cielo y lo que va a hacer después la bajada, y en un momento se ve que Usopp lo intenta reparar, sin éxito obviamente, y en un descanso se despierta a la noche y ve que hay una esencia reparándolo, y al siguiente día está como nuevo, pero como nuevo con la apariencia previa a haber llegado al cielo. Y hasta ese momento no entendemos qué es lo que pasa, por qué está con la forma original, y bueno, va a repercutir en el arco siguiente. Las batallas me encantaron, las batallas contra los 4 jefes me gustaron mucho. Eh, Me gustó mucho, a pesar de su poca intervención, me gustó mucho las pocas intervenciones de Sanji, que es mi personaje preferido, y acá paga el precio
de haber sido uno de los MVP en Alabasta. Acá es dejado fuera de combate muy rápido, pero me gustó mucho esa escena cuando él y Usopp van al rescate de Nami, ya en las últimas instancias, y me parece que es un arco bastante bueno desde la historia, desde los conflictos internos que te plantea, porque no es un conflicto buenos contra malos, sino que hay varios grupos, eso está espectacular, y todo esto de flashback que circule en un personaje ajeno a la tripulación. Me encantó, porque si no se iba a volver repetitiva la fórmula, ¿no? Siempre introduce un nuevo personaje y flashback de ese personaje, no. Acá el flashback va, que inclusive está relacionado con un personaje que nos los presentó en los primeros capítulos y no entendíamos qué vínculo iba a tener con la historia. Yo le pondría un 8, no le pongo 10, le bajo 2 puntos, primero porque el arco de Haya, con la tripulación de Bellamy y todo eso, los odié. Y le bajo otro punto porque me rompió mucho las pelotas, que al final estén todos vivos. Dale, loco, matame alguno. Bueno, eso. Medio que me sacó. Pero bueno. Oda tiene un problema con matar personajes. Sí. No, me hiciste saber pero que acá es donde se empieza a sentir más, ¿viste? Che, dale. Sí. Te lo banqué en los arcos anteriores, acá dale. Acá es donde se critica mucho de que no mató a nadie con el poder del rayo de Enel, y vos decís, loco, ¿cuántas veces le va a quemar a los personajes y no se mueren? ¿Cuántas veces se le va a reventar el brazo a Viper y no le pasa nada? Que supuestamente con una explosión ya no podían usar mal el brazo. Todas esas cositas. Claro. En mi caso... Una cosita que me hizo pensar, Martín, que no había comentado antes, que está bueno este arco también, de que todavía al no estar tan avanzada la historia, como que la batalla final, si bien Luffy pega la piña final y es el que tiene la fruta de la Gomu Gomu que le permite pelear con Enel, como que la derrota es como que hay otros personajes que logran contribuir a esa derrota. Nami tiene un rol muy importante, Usopp también, y si bien Sanji por ahí no tiene un enfrentamiento mano a mano como que tiene Zoro, cumple un rol muy importante Sanji, y de hecho, esto que decía que es tu favorito, Martín, tenés mucha suerte porque te comunico que Sanji es el personaje favorito de Oda también, y por eso es el personaje el que más se le da más pista. De hecho, siempre porque mi hermano es fan de Zoro y siempre se calienta de que siempre que le dan poca pista. Y de hecho hay cosas de la historia de Zoro que te enterás después por comentarios a nota del pie, y Sanji claramente es el personaje favorito de Oda, así que más adelante no vas a pasar hambre, digamos, vas a tener Sanji para rato. Y vas a llorar. En mi caso, lo que más me gustó fue primero que en él sea el diseño con la cara de Eminem, fanático de Eminem. Sí, yo soy re fanático de Eminem. Siguiente, bueno, como dijimos hoy, la caída del galeón, que fue lo primero que me encantó. Lo que sea una isla en el cielo, me voló la cabeza. Las peleas me gustaron muchísimo. Sí se me hizo pesado, tampoco le pongo un 10 porque se me hizo muy pesado la parte esa del tallo ese cuando se cae, que sube y baja Luffy. Bueno, esas cosas esas cosas sí aburren un poco, y más en el anime que te lo recontraestiran a más no poder. Otra cosa que me gustó muchísimo, bueno, fueron los dials y el mantra. Todo eso, y la frutilla del postre para mí fue quedé boca abierta con el mensaje que dejó Roger. Eso me voló los pelos. El hecho de que él haya estado ahí me encantó. Y bueno, Robin siempre suma. A mí me gustan mucho las apariciones de Robin, que se vaya descubriendo todo lo del pasado. Incluso me gusta mucho más la historia de One Piece, por lejos me gusta mucho más que las peleas. Si puedo esquivar las peleas y solo ver la historia, igual me gustaría muchísimo One Piece. Hay mucha gente que le gustan solamente las peleas o le atraen más y no tienen paciencia a la historia. Por eso hay mucha gente fanática de Marineford, que es 100% pelea, es una guerra. Y lo que más me voló la cabeza fue el pasado de Nolan. El pasado de Nolan es mi momento favorito de todo Skype. Todo el suceso, desde que aparece Nolan hasta que desaparece, todo me encantó. Se te caen las lágrimas, vos decís injustamente cómo lo trataron al chabón, los amigos que perdió, todo, lo que el chabón sufrió, lo que pasó con los árboles, cómo fue tratado.
el no haberse llevado el oro que le regalaron, que él, un tipo bien con valores, dice, no, hicimos algo malo, el oro que nos regalaron vamos a dejarlo, bajen todo el oro, y bajaron cantidad de oro, que si él hubiera llevado ese oro, le hubieran creído, le hubieran dicho, mirá, trajiste oro, sí, existe una isla de oro, listo, vamos a buscar más oro. Y cuando llegaron a decir, capaz que lo saquearon otro, ahí le podrían haber creído porque él ya había llegado con un montón de oro. Pero bueno, estuvo muy pillo Oda en ese pequeño detalle de dejar el oro. Y arco favorito, no sé si tengo un arco favorito de One Piece, porque me gustan casi todos, pero este me gusta muchísimo. Desde el primer momento que lo leí, en el anime, con la primera vez que lo vi, lo volví a ver con doblaje, me gustó muchísimo. Y esto me da pie a que para esta grabación vi la película, esas películas resumen de arcos, sagas que hacen de anime en general, y la verdad que me decepcionó completamente porque la película te deja fuera muchos personajes, muchos momentos, cambia situaciones, apariciones de personajes, la verdad me defraudó muchísimo. Está bien, no podés meter 62 capítulos de anime en una película, por más que saques el relleno, saques la saga, los arquitos de relleno de esa que tenía, que dejes de lado lo que pasa en el mundo y te centres solamente en lo que es Gaia y Skypiea, igual me pareció obsceno el recorte que tuvo, obsceno. Pero bueno, hay gente que dice, no, mirate la película y pasá de largo el arco. No, te perdés de todo, ni siquiera... No, porque además perdés las conexiones que tienen los arcos con los arcos Sí, posteriores. claro, todo. O sea, la historia, todos los detalles que te van contando importantes de la historia van quedando afuera. O sea, no tiene sentido Bueno, mirar eso. esto que comentábamos antes de que hay gente que no le gusta el arco, no sé si ustedes interactúan mucho, pero como especialmente en el mundo otaku en inglés, durante mucho tiempo circulaba la idea de que Skypiea era un arco que te podía saltar Sí, cuando miraba One Piece, ¿no? Y esto es un sigue invento, hoy en día. sí, sí, es un invento yankee, como esta idea de que los tres grandes son One Piece, Naruto y Bleach, son todos inventos yankees. Yo siempre digo que no hay peor opinión otaku que la de un yankee. Eh, y esto viene por esta idea de que este es el primer arco de la serie donde no se suma un tripulante nuevo Sí, a los sombreros de paja. Entonces, a partir de eso y de que la serie, de que el arco era bastante como autocontenido y que las conexiones con el resto de la historia no se hicieron evidentes hasta muchísimo después, durante mucho tiempo se decía esto, de que este era un arco que te podías saltear, porque no querías ver, podías ahorrarte 60, 70, 80 capítulos de anime, pero claramente es un error, si no queda claro después de lo que charlamos hoy, no te lo saltes. sí. Así que bueno, eso era todo lo que teníamos que contar para dejarles en claro lo que nos gusta de este arco, de esta saga, mejor dicho, que, que llegó el día, como dije hoy, después de tanto tiempo lo pudimos hacer y creo que salió lindo, salió gauchito. Así que bueno. Diego, ¿querés contarnos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede escuchar? Sí, como no, bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por la invitación. Si quieren leerme, me pueden leer en Manganimé, la saga argentina, el libro que saqué el año pasado, que, bueno, no habla sobre One Piece, pero habla sobre el mundo del manga en Argentina. Lo encuentran en cualquier librería o comiquería amiga. Libro que Eh, ganó una mención en los premios Cinder, si mal no recuerdo, ¿no? Es cierto, exactamente, muchas gracias. No lo iba a decir yo. Sí, premiado en los premios Cinder, sí. Y si me quieren escuchar, me pueden escuchar en La Batea, donde hay como una suerte de contraparte del libro, donde charlamos sobre manga y anime, en la sección que me corresponde a mí con Lisandro Arau. De hecho, tenemos un capítulo donde hablamos sobre One Piece y Naruto en Argentina. Pero también hablamos de muchas otras cosas. eh, Así que eso. Bueno, y bueno, y si me quieren buscar en redes sociales y eso, estoy con mi nombre, así que me encuentran fácil. Muy bien, Diego Laura. Martín, ¿querés decir unas últimas palabras?
¿Cuál es tu podcast? Mi podcast. Actualmente soy jugador libre, che. Y seguirme en redes es al pedo porque agrego a conocido, nomás es una red muy personal. Esperando Sí. los especiales que se vienen de One Piece. Yo coincido con Diego, él recalcaba que la gente prefería más los arcos posteriores a este. Y ahí Manija me había vendido lo que viene después, Water 7, como que es uno de los predilectos de la gente. Y la verdad, lo he visto y para mí Skypiea le pasa el trapo. Le pasa el trapo en todo sentido. Así que nada, contento de haber participado, especialmente en este programa de One Piece. Ya lo debatiremos cuando grabemos Water 7 con Mel. A ver qué hate le podés tirar a Water 7. No, que este es superior, no más que eso. Ya rogaste. Sí, te tengo unos pares, pero me los reservo. Bueno, gente, esto fue todo en el Sucucho Comiquero y nos vemos la próxima semana. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.